presentado, la que le hice a Doblaré, y he añadido cosas nuevas y un poco de, vamos, con los nuevos resultados y he explicado un poco más en detalle la migración que está incluida, ¿ya? Y mejora los resultados. Entonces, así como resumen para los que no estéis familiarizados, la idea de todo este proyecto es, a partir de esta perspectiva biológica que nos ha dado Raquel, todas las cosas que influyen, pues vamos a hacer un modelo multicapa. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de esos aspectos lo vamos a condensar en una capa y ahí vamos a trabajar en eso. Por ejemplo, una capa que sea el modelo de evolución, otra capa de elementos finitos que muestre cómo cambia el gradiente de oxígeno, o si no, de otra sustancia como podría ser en un futuro la glucosa o la temozolamida, si lo he dicho bien, bueno. Es decir, las distintas drogas para TMZ y tratar los... TMZ, vale. Entonces, ¿qué nos hace esto? ¿Qué ventaja nos da? Que vamos a poder tratar muchísimos aspectos y vamos a poder crecer en muchísimas direcciones, teniendo en cuenta pues eso, la angiogénesis, vamos a poder simular placas de ensayo, tejidos, etc. Vale. De los distintos modelos del glioblastoma que hay, de los modelos matemáticos, en cuanto a lo que quieran tratar, se suelen clasificar en modelos de crecimiento inicial, es que cómo crece el tumor, luego los modelos de invasión y proliferación, que es cómo se mueve el glioblastoma, y aquí se tiene en cuenta, pues, por ejemplo, que las células viajan a distinta velocidad según están en materia gris o en materia blanca, es decir, hay muchísimas cosas que se pueden tratar. Luego hay modelos macroscópicos que esos se pueden centrar, por ejemplo, en las cargas mecánicas que inducen los tumores y también, por último, los modelos son los modelos para el tratamiento del glioblastoma, los efectos de las distintas drogas, qué es lo que hacen. Vale. La aproximación que se ha hecho ha sido modelos continuos, que son la ecuación de difusión-reacción con distintas especies. Entonces, C sub I son las concentraciones, pues bien de una especie química o de células. Y ahí se consideran muchas veces los distintos fenotipos. ¿Qué pasa? Que todo esto es muy difícil de modelizar. En cuantas más especies quieras incluir, más larga se te va a hacer la ecuación, puede no tener solución, puede no converger, es decir, da muchos problemas en los modelos continuos. Aunque son rápidos, tienen todos estos problemas en cuanto a avanzar y a innovar, sobre todo. Es por eso que nosotros lo que estamos haciendo son modelos de agentes. Y así como recordatorio, los modelos de agentes se basan en que tú tienes un agente individual como un ente computacional, por llamarlo de algún modo, que interacciona con el medio y con el resto de los agentes. Va intercambiando información, cada uno tiene unas reglas básicas y a partir de eso la idea es que si ponemos 1000 agentes, que cada uno represente a una célula o a un grupo pequeño de células, estas van interaccionando, pues en este caso respirando, moviéndose y reproduciéndose, y con eso vamos a simular el comportamiento conjunto del tumor. Vale, entonces ya describiendo el modelo en concreto, la parte del campo de oxígeno es un modelo continuo en la cual está modelada por las leyes de Fick. Entonces, esto es el término de la evolución temporal, el término de la difusión, y luego además hay que tener en cuenta que las células consumen oxígeno. Por lo tanto, van a actuar como sumideros. Si se incorporaran más efectos, por ejemplo, el de la angiogénesis, se considerarían como fuentes en el momento que haya capilares que proporcionen oxígeno. Por otro lado, las otras capas están incluidas en el modelo de agentes, que lo que hacen es modelizar el comportamiento de las células. Cada célula actúa por su cuenta, no hay una variable continua que muestre un campo de densidad de célula, por ejemplo, sino que cada célula tiene su posición, sus parámetros
y se puede mover. Y esa información es la que retroalimenta el modelo continuo para calcular de nuevo el campo de oxígeno. Y el acoplamiento es débil porque, por un lado, se calcula el campo de oxígeno, las células proporcionan el consumo y, de nuevo, se vuelve a calcular el campo de oxígeno, el siguiente paso, y se ve la evolución dinámica del sistema. Vale, las células no están restringidas a ninguna malla, así que pueden moverse por cualquier sitio del espacio. Según se ha visto en los experimentos de Doublaré, los del chip microfluídico, el oxígeno era el principal condicionante de cómo evolucionaba el sistema. Entonces, en este caso concreto, es lo que se tiene en cuenta. Luego él comentó que había otros, no recuerdo qué variante de células, pero que era la glucosa en ese caso. Entonces sería sustituir la especie química, pero es relativamente inmediato. Vale, para modelar las células nos hemos centrado aquí en 3 acciones con las que interactúan las células. Por un lado, se estudia la supervivencia, modelar qué es lo que le pasa a las células cuando el nivel de oxígeno es menor del que necesitan. Después, las células interaccionan consumiendo oxígeno. Esta información es la que se pasa luego al modelo de agentes. Y por último, las células cambian de posición. Voy a ocultar esta. Las células cambian de posición y este es el modelo de migración. Entonces, debido al gradiente químico, que eso es la quimiotaxis, la célula se mueve o también las células se mueven aleatoriamente. Vale. Para el análisis de supervivencia no nos centramos en los procesos que ocurren a nivel intracelular, que ocurren una serie de procesos en el momento que la célula no tiene suficiente oxígeno, entonces no puede producir ATP y van pasando muchas cosas dentro hasta que la célula muere. Y no vamos a entrar eso a nivel intracelular, sino que vamos a suponer que las células una vez una vez detecten que hay una cantidad de oxígeno menor a la que necesitan, entran en estado de hipoxia y tienen una probabilidad de morir cada iteración. Esto lo que hace es, y además esta probabilidad no es constante, sino que va aumentando, por lo tanto sigue una distribución de Weibull. Y con esto lo que hacemos es modelar eso, la muerte celular debido a la falta de oxígeno. Después, modelar el consumo de oxígeno de las células no es tan inmediato, sino que hay que tener en cuenta varios efectos. Por un lado, cuantas más células haya en una zona, cuanta mayor concentración de células, mayor densidad, mayor es el consumo. Se ha estudiado entonces, el consumo aumenta directamente de forma proporcional al número de células que haya. Si en una celda hay 10 células cerca, pues el consumo es el de las células multiplicado por 10. Si hay 100, por 100 y así. Y luego también hay que tener en cuenta que las células no pueden consumir todo el oxígeno que deseen. Las células tienen un consumo base en condiciones normales, en las que haya exceso de oxígeno. Sin embargo, cuando el nivel de oxígeno baja, esto ya no es una situación realista, por lo tanto se modela con el modelo cinemático de Miquelis-Menten, que es básicamente que cuanto más bajo es el oxígeno, menor es el consumo, eso, a niveles bajos de oxígeno, y si no es lineal. Vale, para modelar ahora la migración hay que tener en cuenta 2 efectos. Por un lado, el movimiento quimiotáctico, que es cuando las células detectan que no tienen oxígeno, las células se mueven en dirección a donde haya más oxígeno. Y por otro lado, las células se mueven de un modo aleatorio, el movimiento browniano. Entonces, la velocidad al final, el movimiento total, va a ser la suma de esos 2 movimientos. Vale, para este movimiento quimiotáctico, la aproximación en este modelo es relativamente sencilla y es que la velocidad de la célula es directamente proporcional al gradiente de oxígeno, es decir, va hacia donde más oxígeno hay.
Y estos son experimentos que muestran que las células, a ver un momento, que muestran la migración de las células. Entonces, hay dos casos. El caso C es que las células han sido previamente confinadas y sometidas a un estado de hipoxia y se han ido adaptando. Por lo tanto, esas células tienen una mayor migración, lo que se reflejaría con este coeficiente mayor. Y en el otro modelo no han sido confinadas, entonces no tienen tanta velocidad de migración. Vale. Después, para simular el movimiento browniano, hay que tener, es un poco delicado porque, claro, estamos haciendo un caso discreto. En general, en la literatura aparece la difusitividad de las células. No hay una velocidad como tal. Y al simularlo, hay que tener en cuenta que la difusitividad es directamente proporcional a la longitud característica, que es este desplazamiento. Y esto se traduce en que va a depender de la velocidad y del paso del tiempo. Entonces hay que tener cuidado a la hora de simular porque si no ajustas bien estos parámetros, no vas a estar simulando realmente esto. Entonces, esto es como una comparativa de que ajustando la velocidad media, en este caso es lo mismo la difusión que el movimiento browniano. Tú puedes fijar la difusitividad de las células, que es un parámetro conocido y tabulado, y ajustar la velocidad con la que se mueven en tu simulación las células para que cuadre. Y esto es una cosa que estamos trabajando, que es reproducir los resultados de este experimento en concreto, que es básicamente las células en esta zona están consumiendo mucho oxígeno, por lo tanto esa zona está en hipoxia y las células tienden a moverse por un lado hacia los laterales, vamos, hacia afuera, buscando oxígeno y por otro lado se mueven aleatoriamente por este movimiento browniano. Vale, lo que pasaría aquí, el tiempo eran 2 días. Si aumenta el tiempo, lo que va a pasar es que las células en el centro van a acabar muriendo y se va a formar un núcleo necrótico. Eso es algo también que hemos estado estudiando y al final de la presentación he puesto como del trabajo futuro. Vale. Entonces, ahora ya concretando, una aplicación de este modelo es a reproducir los resultados del chip microfluídico de Doppler, que lo que hacían era introducir las células, un cultivo de células en este chip y veían cómo se iba formando el núcleo necrótico. Entonces, por un lado vamos a comparar cualitativamente que se forme esta banda de células muertas en el centro y por otro lado vamos a cuantificar. ¿Cómo lo cuantificamos? Pues calculando el área de estas dos gráficas, que es la viabilidad de células, el número de células vivas y de células muertas. Es decir, vamos a comparar cuántas células viven y cuántas mueren. Esto, para realizar la simulación, la cámara se modela como este cuadrado, básicamente, un rectángulo, y estos son los resultados, ya incluyendo migración y todo lo mencionado anteriormente. Entonces, lo que se puede apreciar es que las células se mueven hacia los extremos buscando oxígeno y que las células... Uy, hay un ratón que no es mío. Y luego también lo que se aprecia es que el campo de oxígeno al inicio, como están todas las células respirando, es nulo en el centro. Vamos, la concentración de oxígeno es prácticamente nula en el centro, pero a medida que las células se van muriendo, las células del medio, sobreviven unas pocas, que son las que han podido sobrevivir con ese oxígeno, y ya el oxígeno se queda en un nivel para que puedan sobrevivir ese pequeño número de células. Vale. Entonces, esto es una gráfica para comparar los resultados, cómo se va formando. Y estos son los perfiles, donde ya se puede ver el efecto de la migración, que es que las células
se han ido ligeramente hacia los laterales de la cámara en busca de ese gradiente de oxígeno. Vale. También comentar que debido al carácter estocástico de estas simulaciones, se realizan varias veces y aquí se ha representado el valor medio de todas esas simulaciones. Eso nos va a permitir ahora calcular el rango donde puede estar la solución más probable. Es decir, se representa aquí más oscuro el valor medio de los resultados experimentales y se ha representado la franja del resto de experimentos, los valores máximos y mínimos. Y bueno, lo que se puede ver es que la cinética, la deformación del núcleo necrótico, como la llaman, que es básicamente cuantificar el número de células vivas y muertas, la proporción con respecto al tiempo, se ajusta a los resultados del experimento perfectamente. Se ve que hay una primera fase en la que todavía no se mueren células, luego se mueren de forma más o menos constante hasta que quedan las células que pueden sobrevivir con el resto de oxígeno y las células en los extremos de la cámara. La diferencia que tiene incluir la migración o no es, bueno, primero que no, aquí es estática, los perfiles son estáticos, simplemente va bajando el número de células, no hay movimiento, se ven los laterales, pero también se ve que muere una mayor cantidad de células en comparación con con los resultados de migración. Y estas células son en particular las células de aquí, como que ha habido células que han podido ir a donde hay más oxígeno, por lo tanto son las células que sobreviven. Después, también lo que hemos estado probando es que al ser un modelo de agentes nos permite experimentar mucho. Y una de estas cosas que hemos incluido es que el tiempo que pueden estar las células en apnea no sea constante, sino que siga una distribución probabilística. Y entonces se ve que al final las células que más mueren son las células que tenían tiempos de apnea más bajos, mientras que las células que resisten son las que tienen tiempos de apnea más altos. Y al igual que se puede jugar con este parámetro, se puede jugar, por ejemplo, con la velocidad de migración para simular los casos anteriores. Se podría incluir el tiempo de duplicación de las células cuando se reproducen. Es decir, se puede incluir muchísimos efectos. Y luego, con esto también podemos estudiar qué es lo que pasa al incluir más o menos agentes. Esta es una simulación solo con 100 agentes, entonces los resultados se ve que tienen muchísima más variabilidad, mientras que cuantos más agentes tengas, menos variabilidad va a aportar el modelo y vas a estar más seguro de que tu simulación se ajuste más o menos a la realidad. Y esto es interesante de cara a otro objetivo, que es el diseño de experimentos. Al final, si nosotros queremos saber qué pasa, si dejamos en vez de 6 días, que es el tiempo que está en el chip microfluídico, lo dejamos 2 semanas, 3 semanas, etcétera, pues con esto vamos a poder predecir qué es lo que pasa. Y si incluimos muchos más agentes, vamos a estar más seguros, pero por otro lado, no va a tardar mucho más la simulación, mientras que al incluir menos agentes tenemos un poco más de incertidumbre, pero va a ir mucho más rápido. Entonces habría que jugar con esos dos parámetros. Y luego, en cuanto a trabajo futuro, como lo que he comentado antes de estos modelos de migración, habría que validarlos. Y estoy trabajando también en incluir la reproducción, que igual es un proceso biológicamente complejo y aquí en este modelo es simplemente que a cada instante de tiempo, si la célula tiene suficiente oxígeno, en este caso, se puede reproducir, tiene una cierta probabilidad de duplicarse. Y esto se ve cómo evoluciona el sistema. Las células se van expandiendo, se van reproduciendo y lo que pasa es que debido a la gran cantidad de células que hay, en el centro no llega suficiente oxígeno y por lo tanto se mueren.
bueno, estas simulaciones son como un poco de juguete, en el sentido que no se ajustan todos los parámetros. Por ejemplo, el tiempo de duplicación y todo eso no es del todo fidedigno, pero nos da pie a ver cómo va evolucionando. Y ya estaría todo.